luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso otra vez. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. Tú
entiendo que no hay nada que nosotros te podamos ofrecer más que nuestro corazón, Señor, pero necesitamos que nos ayudes, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, que nos muevas, Señor, a donde tú estás. Y Dios, no nos limpies nuestro corazón, sino danos uno nuevo. Señor, que te agrade, que te ame, Señor, que te alabe también. Y Señor, tú puedes hacer eso con un milagro. Entonces te pedimos eso. Y gracias, Señor, porque otra vez tú no cambias y eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y el perdón de pecados, Señor, dura para la eternidad también, Señor. Entonces gracias porque tú eres el principio y tú eres el final también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Ok, 1 Timoteo 2. Esta parte sí está cargada de significado. Tiene cosas que de repente son controversia, que no deben de ser, pero así es. En parte, cuando te topas en la Biblia con porciones, que esta es un poco difícil de entender, tenemos que entender primero, es una traducción. Segundo, Dios no lo puso complicado. Lo encontramos difícil porque somos troncos, porque somos pecadores, porque las cosas de Dios no son fáciles de entender. En el Salmo, en el Isaías 55 dice, porque como los cielos están altos sobre la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros y mis pensamientos más altos que los vuestros. Y queremos que las cosas sean fáciles, que podamos entender algo, pero si se trata de los caminos de Dios y cuando te topas con algo difícil en la Biblia, ya estás topándote con algo, no es una parábola de Jesús, no es algo que ya está reducido, sino es macizote y vas a tener que ir con calma, rebanando y conociendo qué es lo que dice y por qué se me hace tan difícil a mí. Entonces vamos a ver, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, no hay una multitud. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En cada misa, con la Eucaristía, que significa acción de gracia, en cada misa se está proclamando un solo mediador, pero queremos hacerlo como más accesible. Siempre es el problema humano que complicamos lo que Dios hizo sencillo. Entonces, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y hasta ahí vamos bien, porque el contexto es acerca de oración, que la iglesia cómo debe estar funcionando en oración. Y es importante ver eso, porque antes de llegar a otros temas, que en capítulo 5 la provisión para viudas, cómo iban a cuidar a viudas y otros necesitados, cómo se tiene que ordenar en cuestión de liderazgo y gobierno en la iglesia, capítulo 3, advertencias en capítulo 4 acerca de apostasía y falsas doctrinas y cómo va a funcionar. O sea, acerca de todo eso que es importante. Si tomamos en versículo 5 de capítulo 1, dice el propósito de este mandamiento, o sea, otra vez, ¿por qué fue escrita la carta de 1 Timoteo? ¿Por qué Timoteo tenía que implementar estas cosas? Dice, es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ok, entonces dice, y algunos desviándose de eso y descuidando estas cosas, han naufragado en cuanto a la fe.
Entonces en capítulo 2 está diciendo, entonces esto, Pablo acaba al final del capítulo 1, acaba de engrandecer la misericordia de Dios. Dice, doy gracias a Dios porque me tuvo misericordia, me puso en el ministerio, dice Pablo, y yo era indigno, habiendo yo sido blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, pero mayor fue, más abundante fue la misericordia de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es el anticontexto a lo que es capítulo 2. Y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Okay? Entonces Pablo está diciendo eso y dice, y lo hizo así Dios en mi vida, tanta misericordia como ejemplo de los que han de creer. Ahora entrando en capítulo 2 dice, entonces como iglesia tienen que estar orando así. ¿Por qué? Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es muy importante una palabra aquí, quieta, porque aparece más adelante, pero traducida de otra forma. Otra cosa es importante ver eso, que a Dios sí le importa jerarquías de autoridad en el mundo. Okay. Vimos hace 8 días en Romanos 8 que ni principados ni potestades, que esos son jerarquías angelicales de demonios. Okay. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Okay. Entonces aquí está hablando, reyes y por los que están en eminencia. ¿Oras por el Chicharito? ¿Oras por Luis Miguel? Todo el mundo está en boca de todos Luis Miguel. ¿Oras por Luis Miguel? Conozco un hombre que oraba por años por Lupita D'Alessio. ¿Sabías que ella va a una iglesia de nuestro movimiento y ya tomó discipulados y ahí va? ¿Sabías eso? Entonces necesitas ver eso. Dice, pues, ¿por qué son eminentes? Porque están a la vista de todo el público. Una vida pública es una vida que tiene influencia e impacta. Entonces necesitamos orar por los que están en autoridad y por los que están en eminencia. Que mucha visibilidad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia solo necesita eso. No necesitamos dinero. Fíjate, no necesitamos muchos permisos ni ayudas. Lo que la iglesia necesita es tantita paz y tantita apertura para poder hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la iglesia impedida necesita quitar impedimentos. Entonces, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra vez, la proclamación del Evangelio es eso. Entonces que la iglesia lo pueda hacer. Y es interesante ver que aún desde las catacumbas podían anunciar el Evangelio, que aún la iglesia en persecución, gente quiere saber más. Okay. Es importante ver eso, que la iglesia, pero eso es lo que hace con obstáculos, con obstrucción, con persecución. ¿Qué sucede cuando se quita? Okay. Entonces Pablo dice, nos conviene eso. Es muy cansado vivir en peligro y hacer lo que la iglesia tiene que hacer, es que ser luz y ayudar a la gente a saber esto. Que hay un solo Dios y un solo mediador, se dio en rescate, esto es un hecho y todos necesitan saberlo. Entonces Pablo dice, yo tengo esto. Timoteo ya lo sabe, pero Pablo está recalcando con Timoteo, Dios me puso en autoridad, porque también usa autoridad, usa líderes. Entonces Dios usa autoridad y encomienda parte de su autoridad a otros, aunque sea Nerón, el emperador de Roma. Por eso orar por ellos, porque por la gracia de Dios y razones que son a veces difíciles de entender, Dios le concedió a Nerón, un loco, un depravado, ser emperador y tener la palabra para decidir que vivan o no vivan los cristianos. Entonces es importante ver, entonces Dios usa autoridad, todo viene de parte de Él. Quiero pues, versículo 8,
nuevamente, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Otra palabra muy adecuada para traducir ahí en lugar de contienda es rivalidad. ¿Ok? Si has leído en Filipenses 2, Pablo dice, hágase todo, ¿ok? Versículo Filipenses 2:3, hágase todo sin contienda, sin rivalidad. Entonces eso es como básico, es un protocolo en la iglesia. Y dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Típico, aprendido desde los judíos, era orar con las manos así, ¿ok? Súplica. Entonces, no nada más en la misa el Padrecito o algo así, sino así, súplica a Dios, orando así. Es interesante. Ahora aprendemos que hay que hacer así. ¿Por qué? Porque si te enseñan de niño, porque eres inquieto. Otra palabra, otra vez aquí, versículo 2, quieta y reposadamente. Entonces te enseñan eso. A mí me enseñaron porque era un poco largo y de chaparrito sentado en la banca. Entonces ahí estás y tus pies colgados y ya es incómodo y la banca es más honda que el largo de tu pierna y ya estás así y te ponen una corbatita y todo eso. Vamos a la iglesia, los zapatos ya no te vienen porque solo son para la iglesia y vas 2 veces al año, bueno en mi caso. Entonces así, ya estás así. Entonces mi mamá dice, mira, te enseño esto. Esta es la iglesia, aquí está el campanario. Abres la puerta y no hay nadie. Pues no es hora. Entonces hace así, no lo vas a aprender. ¿Ok? Psicomotricidad. Entonces haces así. Esta es la iglesia, este es el campanario, abres las puertas, ahí está toda la gente. Y yo toda mi vida hasta adulto, y lo enseñé a mis hijas y a otros, no sabía que era para que te tuvieras así y no de tentón y no agarrando esto y no tirando el himnario o sea, todo eso era quieto. ¿Ok? Entonces tú piensas que si no haces eso es como cerrar el circuito. Que si no haces esto, Dios no tiene poder tu oración. Ya entra corriente y ahora sube tu oración. No, es quieto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo oró Pedro cuando estaba hundiéndose en el agua? Cuando caminó hacia Jesús, pero tuvo miedo y se hundió. ¿Cómo así? Dios, en esta hora de necesidad, Dios santísimo, auxilio. Y Jesús lo sacó. ¿Okay? 2 zancadas y lo sacó del agua. Ok, entonces viendo eso, Pablo está diciendo que normal, una iglesia normal, una iglesia sana, su motor está aquí. Eso es oración, es su motor. Entonces, tengo ya muchos años para haber sacado esta conclusión. Y ya saqué la conclusión. Que si ves una iglesia que tiene lo que se considera éxito, crecimiento numérico, mucha diversidad social y todo eso, entonces éxito, esta iglesia va bien, está re bien. Se debe a una de 2 cosas si solo hay 2. O que es muy atractivo lo que la iglesia ofrece o oración. ¿Ok? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que alivianarnos y estar diciendo, ok, porque 16 años y no hay letrero todavía. ¿Aquí es semilla de mostaza? Sí, porque mira cuánto baboso está entrando. O sea, sí, ha de ser semilla de mostaza porque solo los semillosos saben ir a una iglesia que ni letrero tiene, ni púlpito, porque se quebró. Bueno, con esto, man, que sea. ¿Ok? Que no sabemos combinar nuestra ropa, no sabemos peinarnos, no sabemos, o sea, a veces estamos a medio servicio y no sabemos, nadie se dio cuenta que el viento movió una pantalla, o sea, está mal, fodongos, chafa, torpe. Entonces, ¿a qué se debe? Que aquí estamos. Oración, lo que muchos no saben, y eso es en el principio se instituyó esto, un equipo de oración durante cada servicio. Y cuando ya eran 2 servicios, cuando ya eran 3 servicios y cambiando medio servicio durante la alabanza y otros entran y tú sales y así orando siempre durante los servicios, es nuestro motor. No tenemos un programa, sí tenemos discipulados. ¿Cómo vamos a tener un programa si no han podido ni siquiera poner un letrero?
¿Y cómo es esto? Y siempre alguien tiene buenas sugerencias. Oye, ¿no sería mejor hacer esto? Y digo, sí, si fuéramos normales, si no fuéramos unos lisiados mentales. O sea, sí sería muy bueno para gente normal, pero para nosotros, ¿cómo te explico? Entonces, pero lo que tú ves, ¿cómo es posible que nos digan a nivel estatal de policías, o sea, en qué estado de la república o en qué país del mundo, sí enseñen la Biblia? Eso es oración, señores. Eso no es porque seamos simpáticos o inteligentes o sepamos manejar esto o declarar por fe o cancelar maldiciones o algo así. No, o sea, demasiado torpes. Y simplemente Dios dice, mira, ¿por qué? Oración es el motor. Entonces, si no lo sabías, ya lo sabes, ya estás avisado. Que eso es lo que consideramos y de ahí dependemos como un niño agarrado de la falda de su mamá. Así. Y no nos da vergüenza porque nuestro Dios es grande. Este es el Dios que ya dio a su Hijo en rescate por todos y se ha proclamado, y para seguir proclamando y que eso siga teniendo fruto, oración, solo oración. Y todo lo demás que hacemos a veces solo para distraerte, hacerte la finta, que no veas lo muy chafa que somos. Simplemente que veas para acá. Algo bonito. O sea, cuando aquí era la carpa, algunos se acuerdan de eso, o sea, el calorón. Entonces digo, ¿por qué regresa la gente? Que es un lío dejar a tus niños allá, y luego un lío para estacionamiento, y subir la rampa y estar a 40 grados. O sea, ¿quién hace eso? ¿Qué les ofrecemos? Ni siquiera un vaso de agua, un hielito. Entonces, oración. Porque ni siquiera la predicación, oración. Que Dios haga entre nosotros lo que Él quiere. Que glorifique a Jesús. Que Jesucristo sea claramente evidente como el único mediador y que confíen en Él. Entonces, y lo hemos visto. Ahora, seguimos adelante. Ahora llegamos a lo macizote. Eso es fácil hasta ahí. Dices, ay, qué bonito. Sí, oración es el motor de la iglesia. Uno de esos que es citable, predicadores y autores de antaño, y entre más antiguo normalmente más atinado, decir algo que aguante 8, 9, 10 siglos de historia y de modas, quiere decir que sí le atinaste. Entonces dice, Satanás se ríe de nuestro trabajo. Y digo, y aquí más a carcajadas. O sea, suena el teléfono. Imagínate la iglesia primitiva que no tenía tecnología. Decimos, ay, ¿cómo lo hacían? Mejor, porque no sonaban celulares, no había problemas de proyección, no había problemas de cable, no se acababa la pila. Si quedas ronco, hijo. Ya, eso es todo. Y no había holes ni siquiera para tu garganta. O sea, pero trastornaron el mundo. Entonces, cuando ves eso, en un mundo que era igual de hostil, igual de necesitado, entonces pudieron hacer algo y siguen pudiendo hacer. Entonces digo, ¿cómo está eso? Ok, versículo 9. Tomen aire. Asimismo, pero esa palabra asimismo es muy importante. Quiero, pues, versículo 8, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. O sea, recalcando lo que venía diciendo, ¿ok? Asimismo, ¿cómo se va a ver en las mujeres? Que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pudor es una palabra muy importante, ¿ok? Entonces, pero no, entonces así bajita la mano, algunas ya están quitando sus aretes, quitando su esmalte para las uñas. Ok, no, Dios no está diciendo, o sea, ve esto, el fariseísmo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Islam, o sea, siempre cuando el elemento humano, cuando una religión se ha vuelto antropocéntrico, centrado en nosotros, siempre oprime a la mujer.
Pero lo que trajo al mundo, derechos de mujeres, derechos de menores, hasta derechos de mascotas, es el cristianismo. Y muchos dicen, no, porque en UNAM te lo dicen. Mira, si en UNAM me habla de astrofísica, así. Pero que no me digan eso, porque es pésima la facultad de historia. Es política, nada más. Es una verdad. Y lo puedes ver eso en antropología. Cuando van a culturas que llamamos primitivas en nuestros tiempos y llega el evangelio, en lugar de volverse perversos y opresores y todo lo que vemos aquí en Occidente, que el cristianismo oprime y es culpable de... No. Empiezan a ser dadivosos, agradecidos, la mujer es elevada, los niños tienen derechos. Ahora, si tenemos esto, si entendemos a quiénes estaba hablando Timoteo al rato de leer esto de Pablo, ¿en qué entorno creció Timoteo? Sabiendo desde la infancia las escrituras de su mamá y su abuela. Okay. Entonces vemos, Pablo no está diciendo que la mujer es un estorbo, que es un asco, que es vil, que hay que suprimirlas para que estemos bien. No está diciendo eso. Y todo lo que se te sube, eso es lo que nos hace troncos, porque no está diciendo eso. Parece contradecir entonces todo lo demás, simplemente ir a lo demás que Pablo ha escrito en Gálatas, Romanos. Entonces, que así la mujer es santa, a pesar de lo que diga en Romanos, entonces contradice todo, o no lo hemos entendido correctamente. Entonces, si es la palabra de Dios y todo es la palabra de Dios, entonces si es eso, no hay una contradicción, sino hay una desavenencia en mis conceptos y necesito yo cambiar mis conceptos. Ok, entonces, y viene algo más pesado más adelante. Dice, ok, con esto voy a contarles una historia. Hace 16 años llegué en total quebranto, mucha desconfianza, sintiéndome muy corto para el ancho de lo que era asumir esto, ok. Entonces, y vine muy persignado de mi rancho en el sureste de Puebla, por decirlo así, casi Oaxaca, mordiendo así el rebozo, buenas tardes, y así, ok. Entonces llego aquí y vienen a las reuniones con sus strapless, con su falda media larga pero abierta hasta acá, ok, con sus zapatillas de plataforma más tacón, o sea, yo así, Virgen Santísima, ¿qué pasa aquí? O sea, yo así, ok, ¿qué es eso? Ok, por simplemente no se hacía allá. Entonces no tenía como un marco de referencia para eso, yo nomás así. Pero dije, bueno, tan así en quebranto y desconfianza, dije, bueno, si a Roma fueres, haz lo que vieres. ¿Quién soy yo? A estas alturas, así yo. ¿Quién soy yo para decir que está bien o no está bien? Ya no sabía qué pensar, así yo, deshecho. Entonces yo no sé qué pensar, pero lo que sí puedo hacer es vamos a abrir nuestra Biblia y ver qué dice y simplemente. Y nunca tuvimos que decir, a ver, cambian esto. O sea, con unos shortcitos que ni en el gimnasio. O sea, pero aquí alabando al Señor, digo, ay, antes se preocupaban los cristianos porque la mujer se pintaba las uñas o usaba aretes o no usaba un velo. Y digo, cambio el velo. O sea, necesitamos, no. O sea, pero digo, esto es imagen. Eso es imagen, ¿ok? Y cuando lees en 1 Corintios 11, habla de que la mujer es gloria del hombre. Entonces dije, tuve que aprender algo. Y dije, bueno, Señor, así es en Cuernavaca, así se hace en Cuernavaca, entonces adelante. La Biblia sigue siendo, no cambió ningún versículo, todo está en orden. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y primero fueron 3 meses de simplemente seguir con el hilo de prédicas que había, terminar libros, terminar esto y todo. Entonces, cerrando uno,
después de 20 horas de consejería por semana, o sea, una necesidad en la gente, una confusión, así de preguntas, de dudas, de angustia y todo, y yo así, no puedo. Entonces dije, pero llegué a una conclusión, me sirvió, que habían perdido a Jesús. Venían de todo tipo de trasfondo y denominación, pero todos traían en común esto, que aquí se hacía el paso celestial en la alabanza. Entonces toda la primera fila, ¿listas? Ok, la de 3. Ok, paso celestial. Entonces así, y trombones y salsa y la alabanza y todo. Entonces llega así de su caballo. Es muy simple, ¿ok? Es todo lo que había. Pero la palabra de Dios no es simple. Entonces dije, ok, es todo lo que hay. Y había gente que no estaba de acuerdo. Literal decían, yo no le entiendo por el acento, no de gringo, sino de tehuacanero. O sea, entonces así, y digo, está bien, no vale nada quién soy. No vale nada quien haya sido para algunos. No vale nada mi experiencia, no vale nada. Pero esto sí vale. Y la vamos a estudiar. Okay. Entonces, otros 3 meses viendo y saboreando a Jesús, cada tema, volviendo a conocer a Jesús en su palabra. Y hubo una transformación. Y sin decir nada, ni siquiera miradas sobre el hombro, así, la vestimenta cambió porque el porte y el semblante cambió. Y los hombres también. ¿Okay? Simplemente eso fue fruto de saberse amado. Entonces no necesito llamar la atención. No necesito, pero vamos a entender, eso es semilla cuerna hace 16 años. Pero vamos a ir a la iglesia en Éfeso hace 2000. En el mundo de aquel entonces, los fariseos oraban así: te doy gracias, Señor, que no nací esclavo, ni gentil, ni mujer. La mujer no tenía derecho. Por eso cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, los fariseos, esos son los estrictos, esos que como que abanderados de que la palabra de Dios dice. Los demás hacían lo que querían. Pero los fariseos decían que puedes divorciarte de tu mujer si quema los frijoles. Simplemente ya no me agradas. Entonces, ¿qué futuro, qué seguridad tendría una mujer? Y entre los judíos, solo los pobres, como José y María, se casaban por amor. Entre los griegos y romanos igual. Eso es para mantener o mejorar tu rango social y tus oportunidades. Por eso igual el sistema de padrinos y todo. Nunca pides un padrino que sea uno que siempre está en quiebra y con problemas, sino que tenga lana o palanca. Entonces tienes que ver eso, o sea, lo social. Y dependiendo de eso. Es muy importante porque entonces no se casaban por amor. Entonces imagínate una mujer llega a la iglesia, escucha el evangelio. Niños, un padre griego podría decir, y la mujer sabe, yo no le fui infiel, yo sé que este bebé es su hijo. Dice, no lo reconozco, no es mi hijo, abandónalo. Entonces ella tenía que dejarlo fuera de la ciudad esperando que alguien se apiade del niño y que lo críe. Por eso el término que aún sigue, criados. Entonces, por eso no hemos recibido, Romanos 8, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Entonces eso, que el Padre nos reconoce, en el mundo de aquel entonces es muy fuerte. Y como mujer decir, tú eres coheredera
de la gracia de Dios. Igual rango ante el trono de gracia. Mismo acceso por fe en Cristo, mismo acceso a Dios. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios oía igual las oraciones de una mujer que a un hombre, pero en la sociedad no funcionaba así. Por eso es tan raro que en el Evangelio muestra a mujeres como las primeras personas que vieron a Jesús resucitado, porque no era adecuado el testimonio, no tenía no estaba establecido jurídicamente el testimonio de una mujer. Puede ser testigo ocular, puede traer todas las evidencias, pero es mujer. ¿Okay? Entonces imagínate, escuchan el Evangelio y empieza eso a abrir un panorama de que Dios me ama como soy. Y por amor, no por conveniencia, me escogió. O sea, hoy es muy bonito el Evangelio, pero imagínate en el siglo I. Igual un esclavo. Entonces vamos a decir que hay alguien que es de las casas patrias de Roma, importante por el nombre de la casa. Entonces vamos a decir que se llama Sergio, Octavio, Aurelio. Entonces dices, órale, 3 nombres. Entonces, y lo invita un amigo también importante en Roma, lo invita a una reunión y son cristianos y se da cuenta, dice, qué diferente, porque están sentados no conforme a rango, como que es diferente, porque es como sinagoga, pero no. Entonces algo es diferente. Y entonces él, totalmente secular, totalmente pagano, llega, está así. Y entonces ahí va esto, y alguien ora, y hay esto, y el otro, y alguien se levanta y pasa, y empieza a explicar las escrituras. Y Sergio, Octavio, Aurelio dice, ese es mi esclavo. Ahora tan esclavo, tan bajo rango en mi casa, que yo ni sabía que iba a estar aquí. Lo reconozco, ni estoy seguro de su nombre. ¿Okay? Y es más, o sea, él pediría el día libre para venir aquí a otro de mis esclavos, de bajo rango. Y habla con autoridad. Y esto sigue sucediendo hoy. ¿Okay? Entonces, viendo eso, o sea, entonces tenemos esto, y eso es una realidad, discúlpame, yo no hice esa realidad, pero es observable, comprobable. Que el color, la cantidad de pigmento en tu piel sí afecta cómo te ven y cómo te tratan y cómo escuchan tu exposición de la palabra. Es una realidad. Si ahora esto, por la historia de México y lo que tú quieras ver ahí, entonces imagínate en el siglo I que rango es todo. Por eso es importante cuando en Hechos menciona que aún de los sacerdotes en Jerusalén se estaban convirtiendo porque perdían todo. Perdían su rango, perdían su cuota, perdían toda la tela social que era su soporte, perdían todo. Entonces un pobre pierde cuando recibe a Cristo, pero un rico pierde más. Un influyente pierde su influencia. Entonces es muy fuerte. ¿Okay? Por eso si estás orando por Luis Miguel tienes que saber que si alguien le da el Evangelio y si él cree el Evangelio, durante la guerra del Golfo Pérsico, cuando capturaron a Saddam Hussein y literal en un hoyo, el pobre, después de vivir como rey y llamarse el tercer Nabucodonosor y así, entonces la gente quería su cabeza por las torturas, por las injusticias y demás, por los gases venenosos, por probar armas químicas, pero al mismo tiempo deshacerse de algunas poblaciones, o sea, de lo peor. Cuando capturaron a sus 2 hijos, les hicieron todo lo que querían, desquitaron todo. ¿Okay? Entonces yo dije, ya sabes, como todos dicen, no, increíble, y todos en el lavadero, wow, sí, pues bien merecido, ¿verdad? A ver, él no es el primero de los pecadores, ni los hijos de Saddam Hussein, sino Pablo. Palabra de Dios. Y digna de ser recibida por todos. Entonces yo dije, en mi costumbre, que como que con el gato, si su pelo va así, yo hago así, a ver qué hace el gato. ¿Ok? Entonces digo, si Saddam Hussein
en sus 2-3 días de cárcel y juicio y todo eso antes de ahorcarlo. Si un cristiano, porque él protegía a los cristianos en Irak, porque los consideraba inteligentes, más que los musulmanes. ¿Sabías eso? Entonces, los protegía. Ya, sin él ya terminó su protección. Y no sé si te has fijado en cómo es en Irak, pero ¿te acuerdas cuando grafiteaban en árabe la letra N, que es una como U con un punto, que es N por el nazareno? ¿Okay? Entonces, identificando en esa casa son cristianos, todo vale. Haz lo que quieras ahí. Robo, asalto, violación, lo que sea. Porque son del Nazareno, son de Jesús. Entonces tienes que ver eso. Entonces, si Saddam Hussein hubiera escuchado el testimonio de Jesús, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre y un solo Salvador, y Jesús se dio en rescate por ti, Saddam, y él se arrepiente y dice, entiendo, recibo y todo eso. Y si él hubiera dicho a esa gente que está así, haciendo como serpientes, queriendo ya, ese coraje, perdieron familiares, torturas, cosas indecibles y todo eso, así, recibí a Jesucristo, ahora yo soy del Nazareno. ¿Lo perdonan? No. ¿Lo perdonas tú como cristiano? ¿Es perdonable? Ok, y eso es la prueba para nosotros. Por eso Pablo hablaba con tanta seguridad y tanta autoridad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Con tanta sencillez, con tanta certidumbre y tanta autoridad, porque se supo perdonado. Entonces, si esto es perdonable, entonces como ejemplo para los que han de creer. Ok, entonces llegamos a esto, llegamos con las mujeres y dice, ok, que no se vistan así. Volviendo a mi historia de cómo cambió la vestimenta, porque vi esto, no porque cambió un trato, no porque alguien les puso en vergüenza más, sino simplemente empezaban a saberse amadas. Y tú sabes, como hombre y como mujer, que cuando te sientes como chafa, una amiga en el día de su boda amaneció el día con un grano así en la nariz, o sea, de estrés, que literal deformó la nariz. O sea, ni siquiera si le tomen de este lado las fotos. O sea, bueno, pones el velo, ¿sabes? Pon 3 capas de tul, ya. Pero en algún momento, a cara descubierta, ves que en 2 Corintios dice, y nosotros todos, a cara descubierta, que el Señor me vea. Algo del cubrebocas que nos ha hecho tanto daño es que cubre la mitad de tu semblante y es la mitad importante, tu sonrisa. Y deja como que esto. Entonces, si eres como yo, con ojeras y todo eso, me pones cubreboca y me veo enojado, hasta crudo. Entonces, o sea, como que sacan otra conclusión. Entonces, imagínate eso, a cara descubierta, contemplamos la gloria de Dios como en un espejo. Así, como tienes que voltear el espejo para ver por todos lados así. Entonces, así, y somos cambiados de gloria en gloria. Entonces, eso es muy importante ver esto, porque es el contexto de la Biblia de donde Pablo está diciendo esto. Entonces, lo que yo vi y lo que creo que Pablo esperaba ver, porque estas mujeres en Éfeso, donde Timoteo está, tienen a 3 cuadras el templo de Diana de los Efesios. De Artemisa, es 1000 prostitutas, 1000. Hay de todas las estaturas, si te gusta gorda, flaca, rubia, o sea, uno de tráfico humano, uno de niños abandonados, todo esto. Entonces, como no se casó con esta, vamos a decir que se llama Octavia, la mujer griega que está en Éfeso oyendo el Evangelio, no se casó por amor, se casó para que le dé heredero. Ya le di heredero, ya le di esto y el otro, mi dote, todo eso, su casa, o sea, hay un prestigio con mi casa, mis papás y todo eso, pero yo ya cumplí, yo ya soy una vaca seca. Eso era la realidad para una mujer así.
Entonces imagínate en este contexto que está oyendo. No tienes que arreglarte más, no tienes que hacerte más bella, no necesitas hacerte liposucción y cirugía plástica y quitar esto y quitar el otro y todo para hacerte más atractiva, para ser más agradable, porque a Dios le agradó escogerte. Efesios 1. Nos escogió en Cristo para adopción de hijos, que incluye a las mujeres, coherederas de la gracia de Dios en Cristo. Imagínate. Y lo que yo vi demostrado delante de mis ojos en esta iglesia fue eso. Hombres y mujeres simplemente volvimos a Jesucristo, conocer como por primera vez a Jesucristo, y fue una transformación de identidad. No de porte, no de vestimenta, no hubo un código, no hubo una lista de esto está permitido, esto no, sino simplemente llegaban esperando agradar a Dios. Y no necesitas cirugía plástica, ni bajar de peso, ni ponerte silicón, etcétera. O sea, no necesitas eso. ¿Y por qué eso se vende todavía tanto a mujeres? Porque siguen muy susceptibles, que si no agrado el ojo, no valgo. Entonces Jesús te escogió. Y eso tiene que cambiar todo tu concepto. Entonces, ok, ahora al rato vemos unas cosas más, porque dices, ay, qué lindo. Ok. ¿Te acuerdas lo que mencionamos hace 8 días? Que cuando Eliezer, el siervo de Abraham, va a Caldea, a Ur de los Caldeos, bueno, en ese rumbo, va a donde estaba la parentela de Abraham, para traer de los parientes una que fuera esposa para Isaac, que no se casara con una de las de Canaán. Ok, entonces ahí está, Eliezer dice, llega a la civilización, ha vivido en Hebrón, ha vivido en Egipto con Abraham, entonces llega a la de los caldeos, son excelentes, es civilización, o sea, Babilonia, todo eso. Entonces llega ahí y dice, esto no es un pueblo. O sea, yo no recorro todas las señoritas aquí para entrevistarlas, saber si es de la familia, si es esto, si es bonita, si es así, si tiene una risa que le va a rasgar los oídos de Isaac. O sea, que es adecuada. O sea, no puedo. Entonces dice Dios, entre las que pueden haber, dame esta señal, que si yo le pido que me dé agua de beber, que ofrezca para mis camellos, que es mucho, porque un camello con un cántaro de agua, después de semanas por el desierto, con un cántaro de agua no basta. Y Rebeca no está llenando su galón aquí, abre un grifo y ahí sale el agua, tiene que bajar en un hoyo que es el pozo. Okay, tiene que bajar en esto y subir con el cántaro así balanceado y hacerlo varias veces. Y no puede decir, ya que se prometió, no puede decir, oiga, pero yo no sabía que sus camellos venían tan sedientos. Ahí basta, ¿no? Entonces lo hace. Y él dice, ¿de quién eres hija? Y dice, es nieta del hermano de Abraham o bisnieta del hermano de Abraham. Casa y parentela. Soltera. Entonces saca y le regala algo y le pone un arete en su nariz. Piercings. Ok, entonces ahí está eso, que eran de las joyas de Sara, porque como que va a ser coheredera con Isaac de la promesa, ella es heredera de las joyas de Sara, la esposa de Abraham, como Isaac es heredero de todo lo de Abraham. Entonces le da eso. Eso es importante entender, porque entonces dices, bueno, no es que Dios diga no oro, no perlas, no peinarse. Algunas dicen, Jaime, si yo no me hago el alaciado, o sea, qué susto. Entonces, sí, o sea, no es que Dios diga las quiero feas, las quiero fodongas y todo eso. Simplemente es que hay otra cosa. Hay otra cosa. Y es tremendo para mí el testimonio en esta misma iglesia de cómo la gracia de Dios todo lo cambia. O sea, es tremendo para mí ver eso. De todo tipo de trasfondo.
Entonces, o sea, ¿por qué existe esto de que no esto, no el otro? O sea, de diferentes... Mira, la historia de México en cuanto al Evangelio es que los movimientos que mandaron más misioneros a México, que tuvieron mayor fruto, también tenían no jugar cartas, no ver películas cuando ya empezaban a ver cines, no fumar, no beber, no usar alcohol, vestirse de cierto modo y todo, que esmalte para las uñas no, que muchas cosas no, pero era su criterio cultural de dónde venían y de la época en los Estados Unidos. Entonces eso se congeló. Se tomó la foto y de aquí en adelante esto es espiritualidad, esto es santidad. ¿Okay? Y eso puede, no siempre, pero puede ser una equivocación. Porque otra vez es antropocéntrico. Estamos tomando de mi criterio y mi experiencia personal como para proyectar eso y decir esto es la voluntad de Dios. Y es al revés. Es el criterio de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Entonces, si es teocéntrico, estamos oyendo esto como palabra de Dios y buscando entender, bueno, entonces, ¿dónde aterrizamos esto? Si es antropocéntrico, voy a decir, bueno, pero ya no es así. Y eso muchos lo hacen hoy. Pero ya no es así, ya los tiempos cambiaron, entonces la palabra de Dios la podemos descartar en algunos aspectos. Pero aguas con eso, cuando empiezas a mover, como los niños jugando una cáscara en la calle, cuando mueves los tabiques que establecen la portería, ¿cuándo es gol? Entonces, sin querer y sin tener que mover nada, lo que estamos viendo es que Dios tiene algo mucho más grande. Acuérdate, el contexto es la iglesia orando y es el motor. Entonces estamos quitando distracción o impedimentos al motor. Ahora, versículo 11, eso está padrísimo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, y dices, no, pues entonces... Bueno, los hombres tenemos que sujetarnos a Dios. Nosotros tenemos que callarnos. Si la palabra de Dios lo resuelve, lo resuelve. Nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo, así como tienen igual acceso, los demás protocolos también ya se activan para mujeres. Mismo acceso al trono de Dios, mismo acceso, misma oración y Dios escucha tu oración, pero... sin preferencia, sin prejuicio. Entonces, sí tiene que haber orden. Ok, en ese mundo, en la sinagoga se separaban las mujeres y niños acá. Apenas pasó lo que es Shavuot, que es Pentecostés, en el calendario religioso de los judíos, que también celebra. Es interesante que si bien Pentecostés es el inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2, también es el aniversario de cuando Dios le dio a Moisés las tablas de piedra en Sinaí con la ley. ¿Okay? Entonces celebran eso más como aniversario que la fiesta de las primicias. ¿Okay? Es interesante que lo que sería en Jerusalén ese día, en Hechos 2, Pentecostés, es el aniversario de cuando Dios dio la ley, o sea, el primer pacto. Lo que viene siendo el aniversario de la iglesia en todo el mundo es el nuevo pacto, no el antiguo. Ok, entonces, viendo eso, en esa fiesta, entonces lo que hacen, que normalmente solo el rabino puede tocar, y aún así usan una varita, lo llaman yod, que es mano. Entonces una varita y tiene de bronce o de plata o algo así, una manita. Y eso lo usan para ir leyendo y no dejar tu mugre pecador en la palabra de Dios. Entonces van así, siguiendo renglón por renglón, así. Es muy común el uso de eso. Entonces, ahora ya empiezan a cambiar eso, pero entonces sacan los rollos que usan de pergamino en las sinagogas que todavía usan. Entonces sacan eso y primero bailan abrazando judíos, así su barba, todo negro, su sombrero. O sea, es chistoso para nosotros, pero para ellos no. Entonces, con el estuche en donde vienen los rollos y lo abrazan y bailan así. Y otros con sus violines y música judaica y todo eso. Y entonces después pueden abrir el estuche y sacar los rollos y besarlos. La mujer no puede.
No puede tocar eso, no lo puede besar, no. Porque un ortodoxo, si una mujer se sienta junto a él en el avión, pide cambio de asiento. ¿Ok? Es pecadora. Es inmunda la mujer por sí, así. ¿Ok? Entonces, en ese mundo, Timoteo tiene que encargar cosas en Éfeso, que son judíos y son gentiles. Y los griegos, la mujer no tiene voz ni voto en la sociedad. Que si el marido dice que este bebé, que sí es mío, pero yo decido que no, ella lo tiene que abandonar. Menores no tienen derechos legales, ni derechos sociales. Reyes podían eliminar hijos para simplificar quién va a ser rey después de mí. Puede eliminar su mujer y tener una favorita como Betsabé. Ok, entonces eso es el contexto. Es el cristianismo que trajo orden y derechos y dignidad a mujeres y niños y esclavos. Ok, los que no tenían, los que podían ser olvidados, oprimidos y hasta destruidos. Entonces es muy importante ver eso, porque entonces, ¿qué hace una mujer? Si has leído, y te invito a leerlo en 1 Corintios 14, cuando dice como en todas las iglesias las mujeres callen en la congregación, en la asamblea, y dices, oye, ¿qué traes, Pablo? Pero imagina, ¿ok? Están así, al modelo de sinagogas, y todavía en México, en muchos templos, puedes llegar y las mujeres y niños de un lado y los hombres de otro lado. Entonces el hombre cuelga el sombrero y entra y toma su asiento. Y las mujeres así, con el rebozo, el chiquihuite y todo esto. Entonces me invitaron a la sierra, estuve 4 días y todo eso. Yo simplemente entré, no había nadie y me senté. Al rato me doy cuenta, creo que me equivoqué de lado. Y yo no sabía que aquí lo instituían, se me había olvidado. Entonces, porque me doy cuenta que son puras mujeres y niños rodando por donde quiera y alguien necesita un cambio de pañal, o sea, todo esto, y sí, distracción. Entonces, como que así como que me paro para toser, achú, y cuando volví a tomar mi asiento y aquí con los varones, y dije, les voy a sacar de onda de por sí, como quién soy, que de su edad y como así. Entonces, de por sí van a estar, ¿qué es esto? Y ahora, por lo menos que no estén demasiado ya estresados. Entonces cambié de lado. Pero imagínate en Éfeso, usando la sinagoga, probablemente cabe mucha gente, hombres de un lado, mujeres y niños de otro. Entonces llegan apurados y él trae la pañalera. Juan, pásame un pañal. O sea, eso va a ser. ¿Qué dijo? O sea, imagínate si donde tú estás sentado ya mixtos y cómodos y todo eso. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 16. ¿Cuál? ¿Ok? Entonces, cuando dice que aprenda en silencio, no es con un candado o engrapado de los labios. ¿Ok? Es muy importante. Silencio aquí es esuquía. ¿Ok? Y dices, ¿y eso qué? Eso es cuando lo ves en Hechos, cuando están como diciéndole a Pablo que no vaya a Jerusalén porque te va a ir mal, y el Espíritu ya dijo que si vas a Jerusalén te va mal y todo, y Pablo dice, no me digan eso, no tengo miedo y tengo que ir a Jerusalén. Entonces desistieron, se callaron, pero es como desistir de hablar o de acción. Es lo que Jesús le pidió a Marta, la hermana de Lázaro. Y dice, María, la otra hermana de Lázaro, ha escogido la buena parte, estaba a los pies de Jesús. Esuquía, quieta, atenta. ¿Okay? Y vemos que cómo Jesús trató a María y Marta. Y Pablo, como discípulo de Jesús, no está como que, bueno, Jesús sí, buena onda, pero yo no. No, Pablo sigue en las pisadas de su Maestro y Señor. Ok, entonces, ve lo que dice en el próximo versículo. Que la mujer esté quieta. En capítulo 14 de 1 Corintios dice, si algo quiere saber, que lo pregunte en casa a su marido. Imagínate, una iglesia empezó a hacer eso en Oregón, en los Estados Unidos. Y tenían, como suele suceder, un montón de maridos inconversos. Aprendo algo de esto, y de haber vivido en México muchos años aprendí algo.
Entonces, empezaron a decir, cuando la mujer tenía una duda y siempre se acercan y hablan con el pastor, ¿no? Entonces, pregunta a tu marido, pero no es creyente. Pregunta a tu marido, muéstrale el pasaje en la Biblia, muéstrale ese pasaje y dile qué significa, no lo entiendo. Dile, hazlo. Y los maridos empezaron a convertirse. Y de este lado, algo que veo es esto. O sea, un marido dijo, pues ahí está tu papá, Jaime. ¿Cómo? Pero es eso. Hay como pensando como mujeres suelen pensar, que si lo platico, te va a gustar. Así hacen con sus amigas. Pero aquí se equivocan muchas mujeres porque llegan a casa. Aquí teníamos lo que llamábamos la zona de fumar, que era la rampa aquí del Iste, y aquí dejaban a su esposa y allá fumaban esperando que terminara la reunión, zona de fumar. Pero algo empezó a suceder. Cuando la esposa, en lugar de decir, fíjate que el pastor dijo eso, fíjate cuánto sabe el pastor, fíjate que esto, fíjate el otro, ay, qué lindo el pastor. O sea, ¿qué marido? O sea, serás muy macho, pero como que empieza a atacar mucho tu dignidad, que siempre te comparan con otro hombre, ¿ok? Y yo no tengo la culpa, ¿ok? Pero empezaban a decir, hoy por fin entendí acerca del amor de Dios esto. Y entonces, en lugar de comparar el marido con el pastor, que ni él ni yo queremos, hablando de cuán grande, cuán tremendo es Jesús. Entonces, al rato esos maridos empezaban a subir y sentarse aquí con su esposa. Y algún día te puedo decir quiénes son. Okay. Entonces, pero ve esto. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que otra vez Dios usa esas estructuras de autoridad y de influencia y de comunicación y cómo recibes y cómo devuelves y todo. O sea, Dios lo usa. Entonces, si lo dejamos así, Dios hace algo. Entonces, que la mujer esté quieta y tranquila, que desista porque imagínate, por fin te dejan. Tienes 1000 preguntas. O sea, ellas no iban a la escuela, ellas no recibían una educación formal. Si eran de buena familia, les enseñaban un poco de música, un poco de arte, un poco de cocina para ser anfitriona, para agradar al marido, pero no para ser independiente, autónoma, ver por sí misma. Eso es muy reciente y solo ha sucedido en los países donde el cristianismo quedó firmemente establecido. El feminismo ha podido florecer. Trata de ser feminista en Arabia Saudita o en Irán, ¿okay? Pakistán, no funciona muy bien. Sino donde de por sí ya hay un concepto de ser coherederas, iguales ante Dios, mismo acceso. Ok, entonces, porque luego dice versículo 12, está cañón, pero si empezamos a vernos sentados entre ellos y entender lo que ellos pensaban y cómo veían su mundo, y entonces está un esclavo, está una esclava, está una mujer, está un aristócrata, hay de todo en la iglesia y todos están sabiendo. Santiago dice, aullad ricos y lamentad. O sea, cambiando totalmente lo que tenían por verdad y diciendo, esto es verdad. Entonces es una revolución, porque no permito a la mujer enseñar, pero es interesante, un movimiento muy amado, que quiero mucho, explican que la mujer no puede tomar parte en la asamblea, en la congregación. O sea, por ejemplo, lo que mi esposa o alguna otra de las mujeres en la alabanza diciendo, alza tus manos, cierra tus ojos, vamos, ¿por qué no alabas a Dios donde tú estás? Nel. Okay. Pero pueden enseñar a los niños. ¿Qué es lo que de eso da a entender? Que eso no es un trabajo digno para hombres. ¿Te das cuenta? Que los niños no importan. Y luego en los mismos templos, todos perplejos porque los niños cuando ya tienen edad no quieren ser cristianos. No me conviene. No me conviene ser pisoteado y si es niña,
¿Por qué entonces empieza a salir con el muchacho biker que así con piercings y tatuajes? ¿Y por qué sale con él y no con un muchacho de la iglesia? Ay, no. ¿Por qué? No son hombres. O sea, te das cuenta, lo que se ha transmitido ha sido una equivocación y tiene frutos. De acuerdo con eso. Entonces, cuando dice esto, la palabra dice, ni ejercer dominio. Y eso suena muy cachetada, ¿no? Ni ejercer dominio sobre el hombre. Que la mujer no le diga, no le enseñe al hombre y que no ejerza dominio sobre el hombre. Pero lo que es la palabra, mi muy brother, Casiodoro de Reina, y mi otro muy brother, Cipriano de Valera, que tradujeron Reina Valera y se ha ido actualizando, ni aún así pueden actualizar esta palabra. En griego, ejercer dominio es autenteo. Y en el contexto actual de cómo se usaba ese verbo, no era ejercer dominio, sino hacer algo por tu propia cuenta y que no te importan las consecuencias. Por ejemplo, lo más común era que simplemente en un arrebato de ira, porque patearon tu perro o lo atropellaron, sacas y matas a tu vecino. Eso es autenteo. Eso es el verbo, auténtico, autenticidad, ¿ok? Por su cuenta, se para solo, ¿ok? Ahora, y pone este ejemplo, pero parece una cachetada a las mujeres diciendo, porque son unas tontas. Eso no es lo que está diciendo. Tienes que entender Génesis 3 para entender esto. Ok, ve. Otra vez, Timoteo, que sabía las escrituras desde la infancia por su mamá, por su abuela. Que Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y dice, y tú, siervo fiel, el encargado, dice, ayuda a estas mujeres, porque han sido muy buenas servidoras. Que encarga a la mensajera, la que llevó la carta a los romanos, fue una mujer. Entonces Pablo no está pensando que son ineptas, que son torpes, que no son confiables, que no son inteligentes, que no tienen virtud, que no hay santidad, que no hay espiritualidad. Todo lo contrario. Pero dice que la mujer no la permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, no es una grapa en los labios, sino estar quieta. Interesante. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Y dice, bueno, sí, pero Adán, pero pecó. Ajá. ¿Quién le influyó? ¿Quién dio muy buenos argumentos? ¿Y quién estuvo equivocada, engañada? Entonces dice, pero todas, no todas son como Eva, pero para muchas mujeres todos son como Adán, ¿sí o no? Ok, pero hay un principio aquí que no es de la naturaleza de la mujer o la naturaleza del hombre, sino la naturaleza de autoridad. Cómo Dios utiliza eso. Entonces, o sea, cuando le golpeaban a Jesús y lo injuriaban y no abrió su boca porque estuvo en sujeción al Padre, no a los romanos, sino al Padre. Entonces, ¿te das cuenta? Y Dios usa autoridad. Entonces, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque Eva actuó sola. Y ella decidió que ella podía con las consecuencias. Y ni para un hombre ni para una mujer es bueno eso. Entonces, en la sociedad de los judíos, de los griegos, de los romanos, de cualquier pagano y hasta el día de hoy, donde no hay derecho y responsabilidad legal para la mujer, porque un derecho y una responsabilidad siempre van juntos, entonces donde no hay eso, normalmente la mujer es privada de libertad, privada de derechos, privada de dignidad, y menores y esclavos también. ¿Ok? Así en tráfico humano, así en empresas internacionales, lo que sea. Esto es una realidad. Entonces lo que Pablo está diciendo es esto, que la mujer ahora con esta tremenda libertad del Evangelio, necesita ella entender que hay estructuras,
que con este libre acceso no implica, los hombres tenían asambleas, los griegos, los romanos, los judíos, tenían asambleas, tomaban decisiones, ¿ok? Y las mujeres no eran que no eran capaz, sino que no tenían una cultura para estar en asambleas. Por eso en 1 Corintios tenían desorden en las reuniones y Pablo tiene que decir, las mujeres tienen que hacer esto y lo otro. Los hombres ya sabían cómo hacer, pero ni ellos podían enseñar a sus esposas porque también eran novatos en el Evangelio. Entonces tienes que pensar, para ellos esto es nuevo y tienen que ajustarse. ¿Y para nosotros qué? Tenemos que ajustarnos. Y el machismo, algo que muchos no lo ven así, pero está bien, tienes derecho a tu propia opinión, pero no a tu propia verdad. Pero el machismo no es lo que produce el problema, sino es síntoma del problema. Medita en eso. ¿Y qué es el embrismo? Porque esos dos están basados en el concepto que lo que el hombre, la fuerza del hombre es física, la superioridad del hombre es física y por eso usa su superioridad física para lograr su voluntad. Y que la fuerza de la mujer, el embrismo, la fuerza de la mujer, la superioridad de la mujer es moral. Por eso, ¿quién se encargaba que fueras a catequesis? ¿Quién se encargaba de que tú fueras a misa? ¿Quién va a la iglesia si no va la mamá? Nadie. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso está muy arraigado cultural para nosotros y necesitamos ver que Dios usa autoridad y los hombres no saben asumir responsabilidad y autoridad espiritual y que no lo va a asumir porque la mujer se lo cede o la mujer se lo da porque entonces viene por ella. Y yo he visto a un buen de mujeres, discúlpenme, pero he visto un buen de mujeres que se dan cuenta a medio camino que no le conviene que su marido se convierta porque entonces él va a querer mandar. Y es un tonto. O sea, es un torpe, no puede. Entonces, entonces, ¿de qué me voy a poder quejar? No debe de ser así, pero es así, lo he observado tantas veces y me doy cuenta y digo, híjole, no todas. Okay, no te alteres, no me vayas a poner dinamita debajo del coche o algo. Pero he observado eso y tratando de entender y viendo cuánta inseguridad el machista tiene. Entonces, ¿por qué tanta inseguridad si es machito? Okay, entonces viendo todo eso digo, nosotros, esta cultura de aquel entonces tenía sus problemas que solo la palabra de Dios va a poder enderezar y aclarar. Y nosotros tenemos problemas que solo la palabra de Dios va a poder enderezar y aclarar. Pero otra vez piensa, tú esclavo, tú niño, tú mujer, en una reunión de la iglesia de aquel entonces y te están diciendo, mujeres pueden orar, por eso Pablo dice a los corintios que sea evidente que está bajo autoridad. Porque en la cultura las que tomaban autoridad para hablar de esas cosas, sobre todo profetizar, eran las sacerdotisas paganas, el oráculo de Delfi y todo eso. O sea, que eso es muy importante ver eso. Y la mujer cristiana no era eso, pero sí era oráculo, sí era profetisa, sí era mujer de Dios, sí era un vaso de honra que Dios usa en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces es una paradoja lo que la iglesia presentó al mundo. Entonces nadie venía equipado, ni los mismos judíos, para los cambios que el evangelio produjo. Y todos tenían que ponerse al día. Y tú y yo también. Ahora piensa en eso. ¿Por qué tanto así la cultura de muerte en legalizar el aborto? O luego lo quieren como minimizar, llamar despenalizar. Porque es tráfico humano. ¿Okay? Es que uno decida por otro ser humano lo que le va a suceder. Eso es tráfico humano. Entonces, ¿por qué defendemos derechos y estamos en contra del tráfico humano, pero no en contra del aborto? ¿Okay? Pero es porque la mujer, porque la injusticia de la mujer, porque sufren, porque esto y todo. Y sí, eso es lenguaje marxista, que siempre es una lucha de librarse de opresión. Entonces, ¿qué sucede con la Biblia si ya terminó la lucha?
que soy amado por Dios, aunque vituperado por el mundo, aunque el mundo no me considere. Entonces tenemos aquí en Semilla gente que no tiene como que nivel superior de escuela, pero efectivamente una maestría. Y ustedes podrían decir, si supieran, no, pues este no tiene escuela, este no tiene esto, tú sabes el trasfondo de este, tú conoces aquello. Entonces, siempre nos quedamos así. La palabra de Dios es lo que hace esto. Entonces, viendo esto como, luego el último versículo, está cañón, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y dices, entonces si no tienes un montón de hijos no puedes ser salva. O sea, eso contradice el resto de la Biblia. Entonces, si así lo estás entendiendo, estás mal. Pero en aquel entonces, una mujer casada normalmente fue casada por conveniencia, por rango social, etcétera, no por amor. Y él va con prostitutas o tiene sus amantes aparte. Eso persiste hoy. ¿Okay? Entonces, esa mujer puede sentir, ya valí, ya perdí mi belleza, ya tuve 8 niños, qué bueno, o sea, casa llena, pero ya no tengo la figura que tenía, o sea, él quiere esto, él quiere lo otro, o sea, y yo he hablado con suficientes mujeres en nuestro tiempo para saber que en aquel entonces, o sea, una mujer ya quedó estropeada, robada de toda su dignidad y todo su futuro y toda su esperanza, no hay nada. Y luego sus hijos la tienen que despreciar para mostrar lealtad al padre. Y lo he vivido aquí también en México, que los hijos tratan mejor al amante del Señor que a su propia mamá. ¿Por qué? Porque él tiene la lana. Ok, eso es tremendo. Entonces imagínate una mujer diciendo, hiciste algo bueno, tener hijos fue algo bueno, porque la mujer tiene esto, es exclusiva de la mujer, portar la imagen de Dios y dar eso a otro ser en su vientre. Entonces esto es bueno, eso es digno, esto es grande, y eso, pero para ellos no. Para ellos ser mamá no era bueno, y ves cómo estamos dando toda la vuelta, círculo cerrado, y ya otra vez para la mujer esto no es bueno. Entonces, en lugar de trabajar para mi familia, voy a salir de mi casa y trabajar para una empresa y ser liquidada un día. O simplemente me despiden porque quiere secretarias más bonitas. Eso sigue siendo porque el ser humano, no es porque esta sociedad o esta política o algo así, así es el ser humano. Y el Evangelio atraviesa todo eso y trae esperanza. Y dice, ok, como mujer, esto es lo que Dios valora y estima. Entonces, si permanece en fe, amor y santificación, eso está al alcance de una mujer que ya no tiene el marido que le ama, una mujer que ya no tiene ni el respeto de sus hijos. O sea, de repente, y Dios le da toda su estima. Tienes que colocarte donde ellos estaban y escuchar con sus oídos y decir, y ahora llévate esto a donde tú vives, a tu vida, y ya sabrás dónde colocarlo. Pero el contexto es, quiero que se hagan rogativas, súplicas, peticiones, acciones de gracias. Que los hombres oren en todo lugar, que las mujeres a sí mismo. Entonces cuando te das cuenta, sí, es el motor. Y simplemente está quitando impedimentos para que ese motor dé toda la potencia a la iglesia, que es oración. Y si buscas en tu Biblia, en mi Biblia pusieron este título. No sé si tu Biblia, a lo mejor tu Biblia es tan pura que no está rayado ni marcado, pero dice instrucciones sobre la oración. Eso es el título de ese capítulo. No dice atavío de la mujer. Hay Biblias que dicen atavío de la mujer. Y digo, pues es que la mayor parte de los versículos hablan de eso. Sí, pero
Pero el contexto es esto, y lo que viene antes es lo que viene empujando cómo la iglesia va a orar, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Dios quiere que todos sepan eso, entonces que la iglesia esté orando. Y cuando lo ves así, dice, pues claro, entonces ¿por qué vestirse así? Como si fuera la entrega de los Oscar o algo así, y pasarela y todo así, y su zapatillo, o sea, vente cómoda. Y lo que empezó a suceder, venían con todo el pudor, con toda la modestia, a alabar a Dios. Eso no está mal, y siguen muy guapas. O sea, simplemente ya libres de complejos y de presión para servir a Dios. Eso es bueno. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos esto mejor o peor? Espero que mejor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque por ella tus caminos que son tan altos sobre los nuestros como las nubes, y tus pensamientos igual tan altos sobre nuestros pensamientos, pero por tu palabra nos vienes aclarando. Y nos das fe, nos das instrucción y nos das consolación en las Escrituras. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en la iglesia, y lo he visto, y lo he visto, y lo he visto. Y lo he visto aquí en muchos lugares, que es algo tan singular lo que cada persona recibe de ti. Lo mismo recibe, pero da tanta diversidad de frutos. En verdad es tu multiforme gracia revelada en la iglesia, y te doy gracias, Señor. Y juntos aquí te damos gracias que tuviste a bien, te agradó escogernos para estar en Cristo. Y no somos dignos de tal consideración ni de tal confianza. Te damos gracias, Señor. Y permítenos entonces servirte, ofrecer sacrificios de alabanza. Es que labios que honran tu nombre, permítenos, Señor, servirte, glorificarte en nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, tú estás obrando, aunque no pueda ver, tú estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en